Buenos días a todos, muchas gracias a todos los asistentes por venir y a los organizadores por invitarme a dar esta pequeña charla. Yo estoy encargado de dar un baño general un poco de qué es la enfermedad, aunque más o menos todo el mundo la conocerá un poquito, pero bueno, pues para explicar en qué consiste y tal vez pues romper algunas ideas mal concebidas que probablemente muchos tenéis, ¿no? Yo siempre empiezo la primera lección de esta charla diciendo que el ELA es el acrónimo de esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis es una palabra que va en femenino, es la esclerosis. Luego, cuando hablamos de ELA, tenemos que hablar de la ELA, no del ELA, ¿vale? Entonces, el primer concepto que siempre digo, porque bueno, se oye mucho por ahí. Ayer mismo en El Hormiguero, Javier Cámara hablaba de un acto a beneficio del ELA, cargos del ministerio, gente supuestamente enterada de esto dice el ELA, y yo siempre me rechina un poco cuando digo lo del ELA, ¿vale? Es la ELA porque es la esclerosis. Primera lección. Vale, este es un poco el índice de lo que os voy a contar, no os asustéis porque hay algunas diapositivas pues, que son muy breves y que pasaremos por encima porque no se trata aquí de hablar profundamente sobre en qué consiste la enfermedad y sus mecanismos íntimos y demás. Sí que me gusta poner un poco esta carátula de este libro que hicimos hace, pues yo creo que se pagaba en pesetas todavía cuando lo hicimos con el doctor Jesús Mora sobre la ELA y por desgracia pues veis ahí que el título es una enfermedad tratable. Por desgracia, 25 años después, la ELA sigue sin ser curable, pero sin duda es una enfermedad tratable y bueno, ya veremos un poquito por encima que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, vamos a estar todo el rato hablando de las neuronas motoras, superiores, inferiores y demás. Entonces, bueno, he querido primero traer esta diapositiva, que es un poco un esquema de cómo funciona el sistema motor en el cuerpo humano. Entonces, bueno, esto es el cerebro, como podéis ver. Esto es el tronco cerebral, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿os acordáis de la anatomía? Y esto se continúa con la médula espinal. Entonces, la orden motora, la orden que nosotros mandamos a los músculos para moverse, no va directamente del cerebro hasta los músculos. Pasa, digamos, por una estación que son las neuronas motoras que recogen esa orden y la mandan a los músculos. La orden motora se genera aquí arriba, en las que llamamos primeras motoneuronas o motoneuronas superiores, están en el cerebro. Estas son las que generan la orden de mover un brazo, una pierna, la boca, la lengua, etc. Esa orden luego baja y la recogen las que llamamos las segundas motoneuronas. Son las que están en los núcleos motores del tronco cerebral, aquí, de la zona del bulbo raquídeo, y en la médula espinal, ¿vale? Entonces, esto en verde que marco aquí son las neuronas motoras superiores, que emiten sus prolongaciones, que es el tracto corticoespinal o vía piramidal, que igual también os suena, y contactan con las motoneuronas inferiores, que son estas que pongo aquí en morado, que están en los núcleos del bulbo raquídeo y los núcleos en las astas anteriores de la médula espinal. Son las que recogen la orden motora y las mandan a los músculos. Esta zona de aquí, el bulbo raquídeo, es la que inerva toda la musculatura que está encargada de hablar, de tragar y de la mímica facial. Por eso oiréis a veces, y luego hablaremos de síntomas vulvares o la ELA de inicio vulvar. Bueno, pues nos referimos a que afecta a estos músculos que están inervados por neuronas que están en la zona del bulbo raquídeo. ¿Qué es lo paradigmático de la ELA? Que es una enfermedad que afecta a estos dos grupos de motoneuronas, tanto las superiores como las inferiores, que es algo que prácticamente no hay ninguna enfermedad que lo produzca. Ahí. ¿Cuáles son los signos clínicos de afectación de unas y otras? Pues esto es muy curioso y yo se lo digo mucho a los residentes, que es un poco la base de no solo de la enfermedad de la ELA, sino de la neurología en general, porque dan síntomas que son antagónicos, son muy diferentes los unos de los otros. La afectación de las motoneuronas superiores, da debilidad de los músculos, lógicamente, pero es casi más torpeza que pura debilidad muscular. La espasticidad, que es un aumento del tono muscular, cuando lo exploramos pasivamente, pues nos cuesta más mover los músculos porque están rígidos. Produce aumento de los reflejos, estos que sacamos los neurólogos con el martillito. Están los reflejos más vivos. El clonus es cuando nosotros se explora habitualmente en el tobillo, cogemos la punta del pie y hacemos una contracción fuerte y plum, 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 aparece una batida constante que a veces se agota y a veces no se agota. Es una manifestación de la viveza de los reflejos. Y luego aparecen reflejos patológicos, es decir, reflejos que no están presentes normalmente en el adulto sano, como son el reflejo de Hoffmann. Bueno, es un reflejo que se saca
haciendo una flexión forzada de los dedos, el Babinski, que es el cutáneo plantar, este que se pasa por la planta del pie, y los dedos, pues en vez de flexionarse, se extienden, sobre todo el dedo gordo, o el reflejo maseterino, que es un reflejo que se evoca percutiendo en la mandíbula. Normalmente en un adulto sano estos reflejos no aparecen, y si aparecen indica que hay daño de la motoneurona superior. Y la motoneurona inferior, pues un poco lo contrario. Produce mucha más debilidad que torpeza, a diferencia de las superiores. Produce disminución del tono muscular, en contraposición con la hipertonía que produce la afectación de la neurona motora superior. Los reflejos disminuyen o incluso llegan a desaparecer. Aparecen las fasciculaciones, son estos saltitos que dan los músculos, como esto que nos pasa en el párpado alguna vez a todo el mundo, pero por el resto del cuerpo, síntoma típico de la enfermedad, pero tampoco patognomónico, es decir, no os asustéis los que tengáis fasciculaciones en la audiencia, que alguno tendréis, porque todo luego el mundo piensa, pues yo voy a tener una ELA porque me dan saltitos los músculos. No. Y luego la miotrofia, la pérdida del volumen de la masa muscular. Todos estos son los signos que produce la afectación de neurona motora inferior. Normalmente las enfermedades neurológicas afectan casi exclusivamente o predominantemente a uno de estos dos grupos. Lo paradigmático de la ELA es que afecta a los dos grupos, en mayor o menor proporción. Bueno, un poco de historia breve. ¿Por qué la ELA se la llama ELA? Se le llama esclerosis lateral amiotrófica. Esto de aquí es un corte de la médula espinal. Esto de aquí, que veis que está como más blanquecino, como más pálido, esos son el tracto corticoespinal, que veíamos que son las prolongaciones de las neuronas motoras que están en el cerebro, que bajan por la médula espinal y que luego contactan aquí delante con las neuronas que están en el asta anterior, que son las que recogen la orden y la mandan a los músculos. Bueno, pues en los pacientes con ELA, esta zona de la médula, que son los cordones laterales, pues se vio que estaban duros, estaban esclerosos, endurecidos. Y luego los pacientes se vio que desarrollaban amiotrofia, que tenían pérdida de la masa muscular. Y entonces, conjuntando la descripción de la anatomía patológica con la clínica, pues llamaron la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. De ahí viene el nombre. Esta enfermedad fue descrita, digamos, formalmente por este señor tan serio, que es Charcot, que es, bueno, un neurólogo francés que es, digamos, el padre de la neurología moderna, ¿no? El neurólogo más importante de la edad moderna y al que se debe la descripción de un montón de enfermedades. Por eso a veces también se la conoce como enfermedad de Charcot en algunos foros. Este señor tan simpático de aquí es Lou Gehrig. Este era un jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York. Este hombre falleció en el año 1941 afectado de ELA a la edad de 37 años. Y bueno, pues fue un personaje tremendamente conocido de los Estados Unidos. Por eso veréis a lo mejor que en la zona americana se conoce a la enfermedad como la enfermedad de Lou Gehrig, en honor a el jugador de béisbol. Y luego también se la sobre todo en el Reino Unido se la llama genéricamente enfermedad de motoneurona. Como ahora veremos en una pequeña diapositiva, no todas las enfermedades de motoneurona son la ELA, pero la ELA es un poco la más frecuente y paradigmática y por eso a veces se utiliza indistintamente, sobre todo en el ámbito del Reino Unido, ELA y enfermedad de motoneurona. Esto es lo que os decía, la clasificación de las enfermedades degenerativas de las neuronas motoras. Hay algunas que afectan más o menos exclusivamente a las motoneuronas superiores, como por ejemplo la paraparesia espástica familiar, no sé si la conocéis, una enfermedad genéticamente determinada que suele, como su nombre indica, pues producir paraparesia espástica, es decir, debilidad de las piernas y piramidalismo en las piernas. Luego están las de las motoneuronas inferiores, la atrofia muscular espinal, la más conocida, una enfermedad genética también, más propia de los niños. Esta es la enfermedad, pues para que os hagáis una idea visual, que padece Pablo Echenique, el político. Y luego están las que afectan motoneuronas superiores e inferiores, que es la esclerosis lateral amiotrófica, la más un poco paradigmática del grupo. La ELA no es una enfermedad frecuente y, de hecho, si atendemos a cifras de incidencia y prevalencia, pues se puede calificar como una enfermedad rara, pero tampoco es una extrema rareza. Cualquier neurólogo que pase una consulta general en un ambulatorio, pues es fácil que al cabo del año pues case pues 1 o 2 casos. Se calcula que en España hay unos 4.000 pacientes afectados y es una enfermedad propia de la edad adulta. Si veis ahí, pues el pico de incidencia se sitúa entre los 60 y los 75 años. Hay casos más jóvenes, hay casos más mayores, pero digamos que el grueso se concentra ahí. Es un poquito más frecuente en los varones que en las mujeres. Y luego, pues no hay muchos factores de riesgo claramente relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Es decir, esto no es una enfermedad pues, que dé por
hacer ciertas cosas o tener alto el colesterol o el azúcar y demás. Solo hay algunos que están más o menos claramente reconocidos, como es la edad. El riesgo claramente aumenta con la edad. Si hay historia familiar de la enfermedad, el riesgo también aumenta. Y el consumo de tabaco. Parece que está más o menos establecido que el fumar puede ser un factor de riesgo para la enfermedad, al igual que para la cardiopatía isquémica o el cáncer de pulmón. Y luego, bueno, pues hay una lista larga de factores de riesgo supuestamente relacionados, pero no ciertamente demostrados, como son pues el ejercicio intenso. Ya sabéis que hay muchos deportistas de élite que han padecido la enfermedad. Aquí en España está Juan Carlos Unzúe, por ejemplo, jugador del Barcelona. Hay jugadores de la NFL americana. Hay varios jugadores de la Liga Italiana de fútbol, del calcio. Bueno, parece que hay una cierta mayor incidencia en gente que ha hecho mucho ejercicio. En la exposición a pesticidas, traumatismos craneales repetidos, exposición a campos magnéticos, ciertas profesiones. Bueno, hay un montón de supuestos factores de riesgo, pero ninguno está clarísimamente demostrado. Lo único que está es eso, la edad, la presencia de historia familiar y tal vez probablemente el consumo de tabaco. Y esto es una diapositiva de un artículo reciente donde aquí veis las previsiones de incidencia de la enfermedad, lo que es a 2015 y la previsión a 2040. A nivel global, en todo el mundo, se espera un aumento de cerca del 70% de la incidencia de la enfermedad, probablemente derivada del envejecimiento de la población, aparte del aumento, digamos, de la población, del envejecimiento de la población. Es una enfermedad que, bueno, pues cada vez vamos a ver con más frecuencia probablemente. La L es hereditaria, no se hereda, ¿cómo va esto? Bueno, como veis ahí, la inmensa mayor parte de los casos, la enfermedad se presenta de forma esporádica, es decir, casos aislados sin ningún antecedente en la familia. Hay un pequeño porcentaje, en torno al 5 al 10%, que la enfermedad es familiar, es decir, se hereda, hay antecedentes en la familia. El modo de herencia habitualmente es autosómico dominante. Si recordáis los guisantes de Mendel y los colorines, pues dominante, es decir, si una persona tiene la enfermedad, pues cada uno de sus hijos tiene un 50% de probabilidad de heredar el gen. Y estos son los genes, al menos en nuestro medio, los genes más habitualmente relacionados con la producción de la enfermedad. El más frecuente es el C9orf72, una expansión en un hexanucleótido en el cromosoma 9. Luego está el SOD1, que fue el primero que se descubrió, y de manera más minoritaria el FUS y el TARDBP. Y luego hay unas 30 genes más como mínimo, y cada día se va descubriendo alguno más, que también están relacionados con la génesis de la enfermedad, pero son tremendamente minoritarios. ¿Qué ocurre? Que hay un pequeño porcentaje también de pacientes aparentemente esporádicos, es decir, que no tienen ningún antecedente en la familia, que se les hace un estudio genético y se les encuentra un gen. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor son los primeros en presentar la mutación, o porque a lo mejor pues tienen una familia, tienen unos progenitores que murieron jóvenes y no dio tiempo a que desarrollara la enfermedad, o porque a lo mejor fallecieron pues supuestamente afectados de ictus múltiples, senilidad, Alzheimer y demás, y perdieron el habla y no se sabía muy bien por qué, y resulta que tuvieron una ELA. Pero el hecho cierto es que no es raro encontrar mutaciones en pacientes que no tienen antecedentes. Por este motivo, la tendencia actual es a ofrecer al menos realizarse el estudio genético a todos los pacientes. Antes se hacía básicamente a los que tenían antecedentes familiares o los que tenían una presentación de la enfermedad que no era la típica, bien por edad o velocidad de progresión. Ahora la tendencia es a ofrecer hacerse el estudio genético a todos los pacientes. Y desde hace, digamos, aproximadamente un mes, esto ha cobrado más sentido porque se ha aprobado un tratamiento, que luego veremos un poco, para los pacientes afectados con mutación de la SOD1, exclusivamente con la SOD1. Entonces, claro, si uno no conoce si porta o no la mutación, pues no puede saber si sería candidato a recibir ese otro tratamiento añadido al tratamiento estándar, que ahora veremos cuál es. Bueno, la patogenia, nada, esto por encima. No sabemos muy bien por qué se produce la enfermedad. De la mano de los descubrimientos de los genes, que aquí veis todas estas siglas de aquí abajo son genes relacionados con la enfermedad. Entonces, de la mano de los genes, pues sabiendo un poco qué función tiene el gen, pues hemos podido averiguar qué mecanismos pueden tener que ver con la enfermedad. Probablemente son muchos en un mismo paciente. Posiblemente algunos tienen más que ver al inicio de la enfermedad, otros durante el desarrollo de la enfermedad. El más conocido o el primero o en el que se basa el tratamiento estándar que sea a todos los pacientes es
la excitotoxicidad, la presencia de demasiado glutamato en la sinapsis que conduce a una serie de cambios que hacen que las neuronas acaben degenerando y muriendo. Pero veis que hay otros muchos más, alteraciones en el procesamiento de los ácidos nucleicos, el estrés oxidativo, esto se vio un poco de la mano del descubrimiento del gen de la SOD1, que es una enzima que cataliza un poco la conversión de los radicales libres que producen las células de productos de desecho. La neuroinflamación ahora está muy de moda y hay muchos tratamientos ahora dirigidos a este mecanismo. La apoptosis, la muerte celular programada, este mecanismo que tiene el cuerpo un poco para eliminar ciertas células, pues que elimina más de las que se deben, disfunción de las mitocondrias, del transporte axonal, bueno, hay un montón de mecanismos, pero no sabemos muy bien cuál es un poco lo que ocurre antes de que todo esto se ponga en marcha. Y de ahí probablemente, bueno, pues el fracaso repetido que han tenido todos los ensayos clínicos que se han realizado en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de la ELA? Bueno, pues siendo una enfermedad de las neuronas motoras, lógicamente el cuadro clínico va a ir caracterizado por la presencia de debilidad muscular, de una u otra manera. La mayor parte de los pacientes tienen lo que llamamos un inicio espinal. El inicio espinal consiste en la aparición de debilidad, normalmente es asimétrica, es decir, empieza una mano o una pierna. La parte más distal, es decir, la mano más que el hombro o lo que es, digamos, el tobillo más que la cadera, sin dolor y sin trastorno de la sensibilidad. No hay acorchamientos ni hormigueos y empieza a aparecer una debilidad en una extremidad. Eso es lo que se llama el inicio espinal y es el más frecuente. A veces el inicio, pongo ahí la forma hemipléjica, las dos extremidades del mismo lado. Más o menos, pues es un cuarto, un tercio por ciento de los pacientes tienen lo que llamamos el inicio vulvar, por lo que decíamos antes, de la musculatura que afecta a la movilidad de la cara, la devolución, la lengua. Entonces, el inicio vulvar, los pacientes empiezan con dificultades progresivas para articular las palabras, para articular el lenguaje, eventualmente seguidas de dificultades para tragar, de disfagia. Estas son las dos presentaciones más frecuentes. Luego, hay formas más raras que son, por ejemplo, el inicio respiratorio, gente que empieza con disnea, con dificultades para respirar tumbado, incluso con un fallo respiratorio más o menos agudo que requiere ingreso en un hospital y, bueno, oxígeno, intubaciones y demás. Eso es bastante menos frecuente, pero de vez en cuando se ve. Hay formas de inicio generalizado, gente que empieza pues con debilidad un poco en todo el cuerpo, pérdida de masa muscular en todo el cuerpo y pérdida de peso, algo que simula mucho, que hace sospechar mucho la presencia de un cáncer oculto. Y de hecho, bueno, pues son pacientes que a menudo se llevan exploraciones, escáneres de todo el cuerpo, PETs y demás, buscándoles un cáncer. Y luego hay formas que empiezan por deterioro cognitivo de perfil frontal, que ahora hablaremos un poquito de esto del deterioro cognitivo. Bueno, estos son toda la lista de síntomas que puede dar la enfermedad. Yo los he dividido en paralelo un poco con lo que se hace con la enfermedad de Parkinson en síntomas motores y no motores. Los síntomas motores están derivados más o menos directamente de la afectación de las neuronas motoras, de la debilidad muscular. Y hay una serie de síntomas que no están directamente derivados de la debilidad muscular. De los motores, bueno, pues debilidad, torpeza, como ya hemos visto, espasticidad, el dolor. ¿La ELA duele o no duele? Bueno, la ELA puede doler. Normalmente el dolor no es un signo o no es un síntoma protagonista, sobre todo al principio de la enfermedad. Y de hecho, cuando estamos en el proceso un poco de diagnosticar por primera vez a un paciente, si se queja de mucho dolor, normalmente nos hace tener unas ciertas reservas a la hora de pensar si puede ser una ELA. Pero hay muchos motivos por los cuales un paciente con ELA puede tener dolor. Aquí están puestos en azul dolores que llamamos nociceptivos, es decir, dolores que se derivan un poco pues, de la inmovilidad, por ejemplo, de la inmovilidad de las articulaciones, presión de las máscaras que utilizan a veces para respirar, dolor por la debilidad de los músculos del cuello que hace que acaben doliendo, contracturas articulares y demás. Y luego está en verde una serie de dolores que pueden tener, digamos, directamente que ver con la enfermedad, que pueden ser un síntoma propio de la enfermedad, como son dolor neuropático, estos dolores como sensación de quemazón, de escozor, como tiene la gente que padece neuropatías pues por la diabetes o por quimioterapias, por ejemplo. La espasticidad, el aumento del tono muscular. Hay pacientes que se quejan de picor por todo el cuerpo, sin que se pueda relacionar con un proceso alérgico ni con ninguna medicación, por ejemplo. Los calambres, a veces pueden tener calambres, todo esto puede provocar dolor. Y entonces, bueno, en fases medias y avanzadas de la enfermedad, los pacientes sí que pueden tener dolor.
pero normalmente en principio no suele ser un síntoma protagonista. Pueden tener edemas por la falta de movilidad, sobre todo en las piernas. Ojo con las trombosis venosas, si aparece un edema en solo una pierna, acompañado de calor y de enrojecimiento de la extremidad. Pueden tener exceso de salivación, al no tragar de manera automática la saliva, pues a menudo tienen exceso de saliva en la boca, que se les puede incluso salir. Pueden tener cansancio, calambres, fasciculaciones, episodios de laringoespasmo, episodios de cierre glótico, que parece que de repente no pueden respirar y hacen un ruido así. Es algo muy alarmante y muy angustioso, pero no tiene mayor gravedad. Trastorno del habla, los pacientes que desarrollan debilidad vulvar, pues como hemos dicho, hablan mal, pronuncian mal, pueden tener disfonía, ronquera, menos frecuente si se afectan las cuerdas vocales, o hipofonía, que es hablar más bajito de lo normal. Los pacientes que tienen fallo respiratorio a veces tienen un habla que está más bajita, pero por falta, digamos, del fuelle, no por problema de la articulación. Es muy habitual que con el paso del tiempo los pacientes desarrollen insuficiencia respiratoria, porque también se pueden afectar los músculos de la respiración, sobre todo el diafragma y los músculos intercostales. Estos son una serie de signos y síntomas que produce la afectación respiratoria. Hay algunos pues, que están bastante claros, ¿no? Son bastante intuitivos. Pues la disnea, la ortopnea, infecciones respiratorias, sueño no reparador, pero yo siempre llamo un poco la atención con estos de aquí, que son síntomas que pueden denotar la presencia de un fallo respiratorio, a lo mejor no se nos ocurre intuitivamente. Por ejemplo, falta de apetito, cansancio, dolor de cabeza por la mañana, alucinaciones, confusión, falta de memoria y concentración. Eso pueden ser síntomas de fallo respiratorio nocturno y que uno, pues a lo mejor no se le ocurre que pueden ser de eso, ¿no? Y luego, bueno, los signos, estos son más claros, ¿no? Pues que el paciente respira más deprisa, que respira de una manera más superficial, que tiene la tos débil, que utiliza músculos accesorios, que al respirar se ve que se le contraen los músculos del cuello, los esternocleidomastoidea, los escalenos, tirando un poquito más de la caja torácica. Esto es ya bastante intuitivo. Y luego, bueno, pues se hacen a veces pruebas de función respiratoria para medir objetivamente la capacidad pulmonar. Y luego los pacientes eventualmente desarrollan disfagia por debilidad de los músculos de la lengua, de la faringe, dificultad para tragar, que puede ser muy importante, como ya veremos. Y luego está toda esta serie de síntomas que son síntomas no motores, es decir, no derivados directamente de la debilidad muscular. Está el dolor neuropático, como ponía la diapositiva anterior, dolores difusos de las extremidades, como los que provocan las neuropatías de otros orígenes, como cualquier paciente con una enfermedad crónica grave y carente de tratamiento curativo, pues pueden tener depresión, ansiedad, insomnio, la habilidad emocional. Esto es a veces los pacientes tienen una pérdida del control un poco de las emociones y se les escapa la risa o el llanto sin motivo aparente o con motivos que normalmente pues, a uno no le harían reírse ni llorar, pues pueden tener episodios de risa o llanto descontrolado, que esto puede ser socialmente muy incómodo y no indican ni que el paciente esté deprimido ni que esté especialmente contento. Es un síntoma más de la enfermedad. Pueden tener disfunción autonómica, disfunción del sistema nervioso autónomo, que es el que regula estas funciones que nosotros no controlamos, el ritmo cardíaco, el movimiento intestinal, el calibre de los vasos, y a menudo los pacientes pues tienen estreñimiento. La sialorrea puede tener un componente de esta disfunción, aparte del no tragar. La urgencia miccional, el no poder aguantar la orina y tener que ir rápidamente al baño cuando se presentan las ganas, exceso de sudoración, manos sudorosas, lo que hemos dicho del picor, trastornos vasomotores, a menudo pues extremidades frías, azuladas y demás. Todo esto puede ser indicativo de la disfunción autonómica. Y luego el deterioro cognitivo, del que ahora hablaremos un poco. Cuando yo empecé en esto, el que un paciente con ELA o sospecha de ELA tuviera un deterioro cognitivo, tuviera pues, fallos de memoria, alteraciones del comportamiento y demás, era una bandera roja que llamamos, ¿no? Es decir, esto no va a ser una ELA porque la ELA preserva perfectamente toda la parte cognitiva. Bueno, esto ya ha cambiado radicalmente. Ahora se sabe que prácticamente la mitad de los pacientes, si se les hacen test, aparecen datos de deterioro cognitivo de perfil frontal, que llamamos, ¿no? Más relacionados pues, con estas funciones. O sea, no es la clásica fallo de memoria como el Alzheimer, de no me acuerdo de las cosas, o repito muchas veces lo mismo. Son fallos sobre todo pues eso, de fluencia verbal y luego cambios de
de carácter, de comportamiento, ¿no? El paciente pues que se ha vuelto, pues que está más gruñón, que ha perdido un poco la inhibición, las normas sociales, le ha dado por comer de una manera disparatada, ha perdido la empatía. Ese es un poco el deterioro, el perfil del deterioro que llamamos frontal, ¿no? Y luego hay hasta un 15% de pacientes que cumplen datos de demencia frontotemporal, sobre todo esta que digo, la variante comportamental. Esto es especialmente frecuente en los pacientes que tienen inicio vulvar y en los que portan la expansión del C9. Entonces, hoy se considera que la ELA, que está aquí, y la demencia frontotemporal, que está aquí, son dos extremos de un espectro de enfermedad. En un lado está la ELA pura, estaría aquí. Luego hay casos de ELA que presentan deterioro cognitivo, hay casos de demencia frontotemporal que presentan signos de afectación de motoneurona y luego está la demencia frontotemporal en estado puro. Por eso siempre cuando preguntamos los antecedentes familiares en un paciente con ELA, le preguntamos si ha habido alguien con ELA o con problemas motores o que perdió la capacidad de hablar o de andar, o si hubo algún caso de demencia frontotemporal, que a veces el diagnóstico pues no está claro. Dice, pues sí, tuvo demencia, pero no sabe el tipo. Normalmente es una demencia que empieza más joven que el Alzheimer y que predominan estos síntomas pues, comportamentales, ¿no? Perdió la inhibición, se volvió tal, gritaba todo el mundo, salía y se orinaba en la calle, bueno, este tipo de comportamientos, ¿no? Bueno, hay una serie de variantes o de fenotipos clásicamente definidos de la ELA que dependen un poco de si afectan predominantemente más a un grupo de motoneuronas que a otro. La variante esclerosis lateral primaria, ¿qué es? Pues es una ELA que solo afecta a la neurona motora superior, es decir, que solo tiene espasticidad, aumento de reflejos, aparición de reflejos patológicos y demás, y no tiene la parte de pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, los calambres, las fasciculaciones, y en las pruebas diagnósticas, la electromiografía sobre todo, pues no detectamos que las neuronas motoras inferiores estén afectadas. Por contra, la atrofia muscular progresiva, este es un fenotipo que lo que tiene es todo lo contrario, afectación solo de la motoneurona inferior, es decir, mucha debilidad, mucha atrofia, mucho calambre, mucha fasciculación, pero no tiene viveza de los reflejos, ni espasticidad, ni aparición de los reflejos patológicos. Tanto uno como otra, los criterios diagnósticos requieren que pasen una serie de años y que se mantenga ese fenotipo, porque a veces ocurre que hay pacientes con ELA que empiezan afectando una motoneurona sobre la otra y con el paso del tiempo aparece la afectación de la motoneurona que no estaba afectada. Entonces se requiere que pase una serie de años antes de poder asegurar que un paciente tiene uno de estos dos fenotipos. Luego está este flail arms, se llama fenotipo de brazos colgantes. Son pacientes que desarrollan mucha debilidad proximal de los brazos, que no es lo habitual es que sea más distal y entonces, bueno, pues hace que vayan, que cuando caminan clásicamente pues se les vea así con los brazos así y por eso se denomina variante de brazos colgantes. Y hay una parecida que es la de las piernas colgantes, que asemeja a una neuropatía. Mucha debilidad de las piernas, sobre todo distal, predominio de las motoneuronas inferiores. Y luego está el fenotipo parálisis vulvar progresiva, pacientes que solo desarrollan, digamos, síntomas de cuello para arriba, disartria, dificultad para hablar, dificultad para tragar, pero no desarrollan síntomas en extremidades. Como os digo, habitualmente o muy a menudo estos fenotipos son formas de inicio de la enfermedad y con el paso del tiempo pues aparecen los síntomas clásicos. Sí que es cierto que estos fenotipos, cuando se confirman, normalmente, sobre todo estos dos primeros, tienen un pronóstico mejor a la hora de supervivencia que la ELA clásica, que afecta, digamos, mitad y mitad a los dos tipos de motoneuronas. Javier, no sé cómo vas de tiempo. Bueno, no me queda mucho. ¿Cuánto me queda, supuestamente? ¿Menos 3? 3. No, pero no. Bueno. Sí. Banderas rojas. Te dejamos un poquito más porque está muy interesante, sí. Pero para escuchar terminar. Vale. Banderas rojas. Cosas que si tienen los pacientes nos hacen dudar el diagnóstico. Pues que se le caigan los párpados, que vean doble. Pensar en miastenia. Trastornos objetivos de la sensibilidad. Es decir, tengo claramente acorchado un brazo o una pierna. Afectación cerebelosa o extrapiramidal. Es decir, tengo temblores, camino como un parkinsoniano, pérdida la mímica de la cara. El dolor radicular. Es decir, un dolor de cuello irradiado al brazo, dolor lumbar irradiado a la pierna. Que pase el tiempo, los pacientes que no tienen afectación vulvar ni respiratoria, pasen los años y no desarrollen afectación vulvar ni respiratoria. Eso es raro. La afectación de esfínteres, salvo algo de urgencia miccional, pero que haya una franca incontinencia de orina o de heces,
pues nos hace dudar del diagnóstico. Y luego el curso remitente recurrente, es decir, pacientes que dicen, no, yo mejoro, empeoro, subo, bajo, un curso así fluctuante. Normalmente la enfermedad evoluciona de esta manera, es decir, va decayendo, unos pacientes más deprisa, otros más despacio, pero de una manera más o menos uniforme. Como sabéis, pues esta es la supervivencia media desde el inicio de los síntomas, ronda los 5 años, más o menos, entre 3 y 5, pero bueno, hay un porcentaje en torno al 20% que dura más de 5 años, en torno al 10% más de 10 y un pequeño porcentaje sobreviven más de 20. Normalmente, como os digo, el deterioro es lentamente progresivo, suele saltar a regiones contiguas anatómicamente, es decir, el paciente que empieza por una pierna, normalmente pues pasa a la otra pierna o al brazo del mismo lado, el que empieza por un brazo pues pasa al otro brazo, y el paciente que empieza por la región vulvar pues normalmente pasa al brazo. Con el paso del tiempo, pues el paciente eventualmente puede llegar a la tetraparesia, es decir, a no mover nada o casi nada de las extremidades, a no poder hablar nada, lo cual precisa sistemas alternativos de comunicación, a no poder tragar prácticamente, lo cual precisa nutrición enteral, la sonda de gastrostomía, a desarrollar insuficiencia respiratoria que requiere el uso de ventilación mecánica, aparatos bien no invasivos, que son estas mascarillas que se ponen por la noche, pues como para la gente que ronca, o eventualmente la ventilación a través de una traqueostomía. Y normalmente los pacientes siempre la causa de fallecimiento suele ser respiratoria, bien por fallo ventilatorio, porque los músculos respiratorios, digamos, no dan más, o por complicaciones tipo infección respiratoria o embolias pulmonares derivadas de la inmovilidad. ¿Cómo se diagnostica la ELA? Pues como cualquier enfermedad, una historia clínica, una exploración física compatible, pruebas complementarias y luego tenemos unos criterios. Exploración física, pues lo que hemos dicho, signos de afectación de neurona motora superior e inferior coincidentes en las mismas regiones anatómicas, los que hemos dicho antes. Esto es la típica lengua de un paciente con ELA. La lengua es un músculo y se puede atrofiar y fascicular, se puede ver fascicular la lengua. Y luego estas son las típicas manos con atrofia muscular, sobre todo de este espacio del primer interóseo dorsal, ¿vale? Típico. Luego hay que hacer una serie de análisis de sangre, a veces hay que hacer punción lumbar. No tenemos un marcador biológico, es decir, no tenemos una sustancia que nosotros hagamos el análisis y diga, yo te hago esta prueba y si sale positiva tienes la ELA y si no la tienes, pues te descarto la enfermedad al 100%, como puede ser con la hepatitis, el SIDA o esta serie de cosas, ¿no? Hay una sustancia que son los neurofilamentos, que son unas sustancias que cuando los neuronas degeneran se liberan tanto al líquido cefalorraquídeo sobre todo como a la sangre. Estas sustancias se pueden medir, no son específicas de la ELA, se elevan en todas las enfermedades que cursan con daño neuronal, pero en la ELA se elevan mucho más que en otras. Entonces podrían servir de biomarcador. De momento no están disponibles en la práctica diaria, son en el entorno de estudios de investigación, pero apuntan a que va a ser un biomarcador de uso habitual. Y luego, bueno, pues eso, análisis de sangre, la punción lumbar. A veces, algunos pacientes hay que biopsiarles, músculos, nervios, dependiendo de las dudas diagnósticas, pruebas de imagen, la resonancia, sobre todo para descartar otras cosas. No es que la resonancia nos diga, ah, sí, la resonancia dice que tienes una ELA, no. La resonancia dice que no tienes un tumor, que no tienes una esclerosis múltiple, que no tienes una hernia de disco y que, digamos, por descarte, probablemente tienes una ELA, aunque hay algunos signos que pueden ser específicos de la enfermedad. Y luego, bueno, pues probablemente la prueba más importante que es la ectomiografía, pinchar una serie de músculos y de nervios para ver que hay denervación difusa y que no se trata de otra enfermedad, pues tipo una neuropatía o una enfermedad primaria del músculo. Bueno, diagnóstico diferencial es amplio, una larga lista de enfermedades que hay que descartar, pero bueno, llamar la atención que la demora media desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico ronda el año. Desde que el paciente empieza a tener síntomas, va al médico, dice que sí, que no, que será la edad, que no sé qué, le manda al traumatólogo, patatín, patatán, pues ronda el año. Aquí, neuropatías, radiculopatías, no es del todo infrecuente que vengan pacientes que les han operado de una hernia cervical, de una hernia lumbar, de un túnel del carpo, pensando que eran los culpables de la enfermedad. Bueno, criterios diagnósticos. Como no tenemos esta prueba, pues tenemos una serie de criterios para diagnosticar la enfermedad. Esto se usa sobre todo para los ensayos clínicos, ¿no? Porque a veces nos piden, pues tienen que entrar pacientes que tengan una enfermedad segura, probable, tal. Básicamente los criterios lo que exigen, lo que se guían es por la extensión de la enfermedad. Si tienes afectación de neurona motora superior e inferior en todo el cuerpo, o si lo tienes solo en 2 regiones o en una región del cuerpo. Los primeros se hicieron en el Escorial, porque es una reunión que se mantuvo aquí en el Escorial. Luego se revisaron. Luego se hicieron estos en Japón y luego los vigentes en Australia, en Gold Coast. Lo que han ido haciendo los criterios es ser cada vez menos restrictivos. Los del Escorial requerían que uno tuviera afectación de neurona motora superior e inferior en 3 regiones del cuerpo,
para catalogar la enfermedad como definida, y eso es una enfermedad ya muy avanzada, cuando uno, mucho antes de eso, sabe que uno tiene una ELA, ¿no? Ahora, con tener en una sola región signos de primera y segunda motoneurona progresivos y descartar otra serie de cosas, pues vale para esto, ¿no? Y luego, finalmente, esta ya es la última. ¿Cómo se trata la enfermedad? Bueno, hay dos grandes tipos de tratamiento, como en cualquier enfermedad. Está el tratamiento dirigido a intentar alterar el curso de la enfermedad y el tratamiento de los síntomas. El único tratamiento, bueno, hasta hace un mes el único tratamiento aprobado en España era el Riluzol. Es un fármaco que se puede dar por vía oral o en forma de jarabe, y lo que hace es, bueno, pues intentar retrasar un poquito el avance de la enfermedad. Este medicamento está aprobado desde hace pues más de 25 años, y desde entonces pues todos los ensayos clínicos han dado sucesivamente negativos. Ahora tenemos desde hace un mes aprobado el Tofersen. Este es un medicamento que se pincha en la espalda, no se toma por la boca, y, como os decía antes, está dirigido solo a los pacientes que tienen una mutación en el gen SOD1. Está el Edarabón. Este es un medicamento que no está aprobado en Europa, está aprobado en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, pero bueno, la Agencia Europea del Medicamento consideró que las pruebas sobre su eficacia no eran lo suficientemente contundentes como para aprobarlo, y no está disponible en España, ni lo va a estar en principio. Y luego ensayos clínicos, bueno, en todo el mundo, a veces en España y en múltiples países, pues se están continuamente haciendo ensayos clínicos buscando nuevos tratamientos. Y luego está el enorme mundo del tratamiento sintomático, tratamientos pues para el dolor, para la espasticidad, para el exceso de saliva, para la labilidad emocional, la rehabilitación en todo su espectro, rehabilitación motora, terapia ocupacional, logopedia, terapias respiratorias, la asistencia psicológica, asistencia respiratoria muy importante, los tosedores, las máquinas de ventilación asistida, y la asistencia nutricional, suplementos, cambios de textura, etcétera, incluso llegando algunas veces a requerir la gastrostomía. Todo esto, toda esta complejidad, digamos, hace que la tendencia sea a tratar a los pacientes en unidades multidisciplinares, unidades en las cuales hay un montón de profesionales, pues el neurólogo, el neumólogo, especialistas paliativos, nutricionista, fisioterapia, etcétera, etcétera, que cada uno aborda un poco su parcela de la enfermedad para tratar de manera integral al paciente. Y ya, espero, muchas gracias por vuestra atención y... Espero que más o menos se haya obtenido una visión global de qué va la enfermedad.